Bueno, aquí regresamos con la última y tercer parte, digamos, de esta exposición con respecto al trabajo de investigación que estoy haciendo. Por lo tanto, lo que estoy exponiendo aquí simplemente es una parte de todo ese trabajo que voy realizando, porque la idea es para el próximo 24 de marzo de 1920 presentar un trabajo más completo sobre la obra literaria, fundamentalmente, que no está para nada separada de su vida, de su actividad personal de ese momento, para conmemorar este, su, su fallecimiento, por supuesto, y su desaparición, y también se conmemora el Día del Escritor de la Matanza, ¿sí? Así que voy a ir concluyendo diciendo de que, bueno, fue, es y será un hombre producto de los derechos de libertad del ser humano que se había empezado a proclamar a partir del Renacimiento y durante todo el desarrollo de la Edad Moderna, donde estos valores universales se van a expandir por todo el occidente. Si bien en aquel momento del desarrollo de la época moderna en Europa nosotros éramos colonias, digamos, pero esos valores con los europeos que van a venir a colonizar toda la América, digamos, traen estos valores. Entonces él va a estar empapado, como estamos empapados todos nosotros, digamos, de esos valores que, bueno, por supuesto que después, si se llevan a la práctica o no, es una cuestión política y de intereses de los poderes conservadores, digamos, de esa línea liberal, determinante, digamos, de generar todo este nivel de desigualdades profundamente rapaces con respecto a gran parte de la población, no solamente de nuestro país y de Latinoamérica, sino del mundo completo. Entonces, lo que voy a remarcar es que hay una estrecha relación entre el concepto de poder, concepto de victimario, concepto de víctima, concepto de hereje y concepto de resistencia. Entonces podríamos decir que el poder va a ser el poder de los conceptos, el poder de la ideología, que va a lograr subordinar a las grandes masas de cualquier sociedad. Y hay otro poder contra el cual el concepto, la idea y la ideología no puede, que es el poder de la poesía y el poder de la literatura. ¿Sí? Y después, el concepto de victimario, que se desprende, digamos, de este poder conceptual e ideológico, es el ejecutor que está convencido de que esa manera está defendiendo al poder de la ideología, al poder de los conceptos, ¿sí? Y que se transforman justamente en siervos, en cómplices de ese sistema opresor. Y después están las víctimas, que justamente las víctimas en este caso son producto de su actitud de opositores, ¿sí?, a la ideología que en ese momento impera. Y por lo tanto, a través de la mano del victimario, la víctima es sometida a lo que ya todos sabemos, en este caso a partir de 1976. Pero la víctima, para adquirir esta categoría de víctima, ¿sí?, y de opositor, tiene que ser considerado justamente para esa ideología un hereje. Y un hereje, habíamos dicho, que es un ser humano que elige ser libre, que elige adquirir a través de una educación un pensamiento crítico justamente a esa ideología imperante.
Y esto se vuelve una amenaza para el régimen del momento, para el gobierno del momento, para el sistema. Entonces, es ahí donde el hereje, la víctima, ¿sí?, asume la posición de resistir a ese sistema, ¿sí? Pero como el poder de la ideología, el poder de los conceptos y de las ideas son poderosas, ¿por qué? Porque justamente se producen alianzas entre determinados sectores de poder económico, ¿sí?, donde van a armar justamente ese cuerpo de victimarios, esos cómplices, ¿sí?, que van a ejecutar política de exterminio como sucedió, ¿sí?, en el golpe cívico-militar de nuestro país. Entonces, por supuesto que no podemos negar que lograron quebrar esa resistencia haciendo lo que hicieron, ¿sí? Pero lo importante para rescatar de todo esto, vuelvo a repetir, que estas personas que resistieron a esa situación, pero que físicamente terminaron siendo víctimas porque los terminaron asesinando, los terminaron tirando al río y haciendo desaparecer su cuerpo, que es un antecedente, que es una situación que no tiene antecedente en la historia en un punto, pero no lograron justamente eliminar lo que para nosotros es importante, que es esa actitud que sirve como referente de resistir al sistema. En este caso, Delfort, desde su lugar como poeta y literato, nos deja este mensaje, pero que es un hecho que no es inédito, sino que ha pasado en todas las épocas de la historia humana, desde que se empezaron a constituir los grupos de poder, ¿sí?, en las distintas épocas, tratando de someter a la mayoría del pueblo en función de sus propios intereses y bienestar. O sea, esto que sucedió en nuestro país no es nuevo, ¿sí? Lo nuevo tal vez es la metodología siniestra con la cual hicieron lo que hicieron, ¿sí? Pero las personas desaparecidas dejaron sus testimonios, y sus testimonios se volvieron 45 años después, 42 o 43 años después, se volvió literatura, ¿sí? Porque no es que lograron vencer definitivamente a toda la población que estaba en contra de este sistema, y no es que no surgieron seres humanos después de esto totalmente serviles al sistema, sino que también surgió gente con un nivel de conciencia crítica y, como dice Patricia Summer, le prestamos la voz, le prestamos el cuerpo para que esos textos, como en el caso de la literatura de Delfort Soto, se actualice, ¿sí? Y de alguna manera el trabajo del poeta, el trabajo del literato, cumple esa función también, porque cuando escribe un texto, desde el lugar que sea, lo que está haciendo es actualizando esa voz humana que no deja de latir, que no deja de estar presente y expresar su malestar, ¿sí?, su queja y las injusticias sociales que se siguen cometiendo, porque si no, no hay motivo para escribir, ¿sí? O sea, quienes creen que escribir simplemente es un hecho de pasatiempo, de entretenimiento y de un simple placer, ¿sí?, están equivocados. Cualquier persona que se sienta a escribir mínimamente, siquiera un diario personal, es porque siente que tiene la necesidad de decir algo. Y ese decir algo tiene que ver justamente con alguna inquietud, ¿sí?, con algún malestar,
por mínimo que sea, y que trata de expresarlo. Porque siempre detrás del texto, que es parte de mi trabajo, es justamente poder leer entre líneas qué es lo que lo moviliza a ese autor a expresar en la escritura lo que expresa. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, la escritura, la literatura, la poesía, es un hecho exquisitamente social y, como me gusta decir a mí, viene a radiografiar los estados de ánimos, los momentos de placer, los momentos de displacer de la vida humana. ¿Sí? Entonces el Delfos Soto logra transmitirnos a través de su literatura justamente ese momento histórico de lo que a él le tocó vivir, pero como ser humano, como individuo, ¿sí? Pero también como sujeto social que él veía que le pasaba a gran parte, ¿sí?, de sus conciudadanos, y que lo plasmó en su obra. Entonces, para ir terminando, la desaparición forzada y física, digamos, de Delfos Soto fue la única alternativa que el sistema tenía para silenciar su voz. Eso es lo que creyeron, para romper con su accionar empático social con el otro, ¿sí? Entonces, bajo la lógica de la crueldad, de la brutalidad, se montaron las estrategias y las técnicas para deshumanizar al otro humano. ¿Sí? El poder necesita despojar al otro de su condición humana, ¿sí?, para instalar el modelo humano del miedo, del terror y de la servidumbre. O sea, esto es algo muy interesante porque tenemos que tomar conciencia que frente a la violencia degradante que estamos viviendo en este momento, el victimario, fundamentalmente para poder eliminar al otro, fundamentalmente al otro tiene que reconocerlo como un ser humano, pero como un ser humano distinto, ¿sí?, y que por lo tanto esa humanidad del otro se vuelve un peligro para el victimario, ¿sí? Y de ahí que el victimario va a ejercer, ¿sí?, esa lógica del terror, de la brutalidad, de la crueldad, para deshumanizarlo, volverlo una cosa, ¿sí? Entonces, una vez que se logra esto, por supuesto que entramos en el campo fundamentalmente de la perversión, y una vez que se logra deshumanizar el cuerpo físico, ¿sí?, esto quedó totalmente demostrado en los campos de exterminio nazi, bueno, sucede lo que sucede. Pero en el caso de Delfos, como de muchas otras personas que sufrieron esas situaciones, dejaron testimonio, vuelvo a repetir, de esta situación a través de la crónica, a través de cartas y a través de poemas y de cuentos y de narraciones, justamente de lo que se vivió en ese momento, ¿sí? Y esto es lo importante para rescatar, que creyeron que pudieron, digamos, silenciar esas voces, ¿sí?, arrojándolos a ese olvido, a esa nada, a ese estado de desaparición que todavía los familiares y amigos seguimos preguntándonos, ¿sí?, con dolor sobre ese vacío. Entonces, nosotros tomamos la posta en el sentido de que nos sentimos identificados con estos valores de resistir a este sistema de opresión, ¿sí?, para intentar, por supuesto, llevar adelante no solamente la bandera de dignidad, sino de los valores que consideramos que existe una humanidad que lucha día a día por salir de la violencia, salir de la brutalidad, en que la otra parte de la humanidad está.
Así que bueno, con esto concluyo, como les dije, parte de mi trabajo de investigación que estoy realizando y bueno, cuando vuelva a tener otro material y avanzado en este trabajo, volveré a compartir con ustedes. Muchas gracias.